Bueno, queridos compañeros, muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a dar solución a la tarea eh, que tenemos, que es dar respuesta al cambio la respuesta a las plantas frente al cambio climático, para lo cual tenemos la presencia de todos nosotros. El cambio climático es un fenómeno que se ha venido presentando de manera constante a lo largo de la historia. Sin embargo, en las últimas décadas, este fenómeno se ha presentado de manera acelerada gracias a la acción del hombre, quien ha rebasado los límites de cambio de los procesos naturales, transformando la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera de manera acelerada y con resultados negativos. El clima, temperatura y precipitación son los que se han presentado en los últimos años de manera descontrolada, siendo objeto de diversos estudios, ya sea para su monitoreo, su ocurrencia, su frecuencia, su duración, su prevención, su predicción y su impacto. Particularmente en el sector agrícola existe un marcado interés en determinar las estrategias de algunas especies que se utilizan para mitigar los efectos adversos del cambio climático en las plantas. Bueno, compañeros, ¿cómo afecta el cambio climático a la fisiología de las plantas? Pues yo lo respondí de la siguiente manera. Estos cambios algunas veces a simple vista no se pueden observar. Algunas veces observamos una planta con sus hojas marchitas, su tallo seco, vidrioso, su raíz podrida o plantas que finalmente murieron. Pero a partir de eso hay un análisis muy grande debido a que también no se debe tener en cuenta que todas las plantas tienen mecanismos de adaptación diferentes. Como por ejemplo, no podríamos sembrar papas en temperaturas, por ejemplo, de 30 a 35 grados, ya que son especies que hacen parte del clima templado. O sembrar plantas que requieren ambientes secos en un suelo impermeable. Es así como determinamos qué afecta a las plantas, ya que en los últimos 30 años se ha evidenciado que una de las causas más evidentes del daño en las plantas ha sido el cambio climático, impactando así de manera negativa la distribución, la abundancia, la fenología y la fisiología de las especies vegetales. Según Alfredo Harma Orozco, Carlos Cardona Ayala y Hermes Aramendi Statis, quienes nombran en el artículo técnico nombrado Efecto del cambio climático de las plantas cultivadas, que algunas de las afectaciones más evidentes de ese fenómeno climático son el estrés por exceso hídrico, o también conocido como hipoxia, el cual genera una pérdida de O2, trayendo como consecuencia la pérdida de procesos naturales necesarios para el crecimiento y desarrollo de manera directa e indirecta de la planta, reduciendo el rendimiento del cultivo, generando marchitamiento de las hojas, raíces podridas, sus tallos secos, mala calidad del fruto o baja producción de estos. Y también encontramos las altas temperaturas, las cuales afectan la germinación de polen, la fotosíntesis, la respiración de las plantas, las relaciones hídricas, la estabilidad de las membranas y la regulación hormonal. Le doy la palabra a otro compañero. Esta fue mi respuesta. Bueno, continúo yo. ¿Ustedes me ven? No, señorita. ¿Tienes Pero tapada la cámara con algo? no, mire que no, yo tengo supuestamente la cámara prendida. Pero es que Ahí usted está girando el computador. está. Ay, sí, otra vez. Ahora sí. Sí. Sí, ya. Bueno. Bueno, entonces yo tengo como conclusión, bueno, que los efectos del cambio climático sobre la fisiología de las plantas es necesario considerar varios factores ambientales y su interacción con los procesos fisiológicos de las plantas. El incremento de la temperatura generará problemas de erosión genética y conducirá a la extinción de muchas especies vegetales. Las altas temperaturas pueden afectar adversamente la fotosíntesis y la respiración, la relación hídricas y las actividades de las membranas, la regulación hormonal y el metabolismo secundario de las plantas. Por altas temperaturas se reduce por efecto del aumento en el fotorrespiración, la exposición del ozono disminuye la difusión estomática. La tasa fotosintética afecta la participación de asimilados y en general reduce el crecimiento de las plantas. Le doy la palabra a otro compañero. Complementando pues la pregunta, yo pienso que el cambio climático crea condiciones, digamos, drásticas
o diferentes a las que se ha creado en el entorno de la planta. Por lo tanto, la fisiología cambia en varias condiciones, el tamaño de las hojas, el tamaño o radio en el que se expanden las raíces, el metabolismo de la planta, el crecimiento y por sí pues su funcionabilidad en el entorno. Entonces todas estas condiciones crean que todo el ecosistema cambie y que las especies asociadas a ese tipo de planta que le presenta un servicio se vean afectadas. No sé qué piensa otra compañera. Bueno, ¿pueden las plantas adaptarse al cambio climático? Pues mi opinión es que sí se pueden adaptar. Pero en la mayoría pues, de los casos, algunas sí, y como pues, se observa, algunas no se pueden adaptar debido como a sus características. En la mayoría de los casos, las plantas crean mecanismos bioquímicos, moleculares y fisiológicos en respuesta a los diferentes estrés que pueden sufrir, a diferentes estrés que pueden sufrir, como por ejemplo el estrés por exceso hídrico, el estrés por falta de agua también, exceso de calor, causado por el cambio climático. Puede modificar, como dijo el compañero Cristian, su crecimiento, su metabolismo, la apertura de los estomas, que estos son los poros por donde toman y expulsan los gases y el agua, cambios en los genes. No está de más decir que, pues, en su mayoría también puede afectar, obviamente va una encadenada a la otra, afectan su producción, el rendimiento y el desarrollo del cultivo. Y esto también depende también como del estrés que esté sufriendo la planta o la cantidad de afectaciones que pueda tener. Yo pienso que las plantas sí se pueden adaptar, pero bajo unas condiciones mínimas, como es la disponibilidad de agua o de luz. Ellas tienen pues sus ciclos o sus componentes, lo que decía Natalia ahorita con el ejemplo de la papa. La papa tiene que cumplir unas condiciones específicas y que pueden ser cambiantes, pueden darse en un entorno mucho más leve, digamos por ejemplo en una zona mucho más baja, pero no se puede dar tampoco en una zona con condiciones extremas a la que se da, digamos la tierra caliente. Entonces yo creo que sí se pueden adaptar, pero bajo una condición mínima de la prestación de los servicios ecosistémicos. Sí, yo digo que eso va dependiendo como también en las características que se le den a la planta. Eh, no le podemos echar tampoco la culpa todo al cambio climático porque el ejemplo es muy evidente, sí, yo he visto personas que de pronto siembran plantas que son de clima frío en clima caliente y espera que les nazcan o que les dé producción. Entonces también hay que tener en cuenta como esas características. Obviamente el cambio climático no solamente lo hemos evidenciado en las plantas, también lo hemos evidenciado en nosotros los seres humanos, no solo con cambio climático, sino también como epidemias, pandemias, enfermedades, virus. Entonces yo creo que esa es la forma como que el cambio climático ha afectado también a nosotros los seres humanos y pues de alguna u otra forma también a los animales. Entonces, al afectar las plantas, yo creo que nos veremos afectados también nosotros porque esa es nuestra fuente de alimento, pues una de las principales fuentes de alimento y yo creo que es algo muy grave, realmente muy grave porque nos veremos afectados ahora, no de pronto, pero sí en un futuro cuando suframos de escasez de alimentos. Yo quiero hacer también No sé como qué un opinen las aporte. compañeras. Yo quiero hacer un aporte en un tema de investigación que pues se utilizó para la elaboración del trabajo. Había un artículo donde decía que la Universidad de Estados Unidos de Minnesota decía que en un estudio que habían realizado, las plantas sí se adaptan al cambio climático y en estos momentos se están adaptando mejor de lo esperado, ya que las plantas están liberando más o menos la quinta parte nada más del dióxido de carbono que se cree que podría liberar debido a ese cambio.
Entonces, claramente la naturaleza es un ejemplo de que sí se adapta a las condiciones, ya sea de una u otra manera, pero sí se están adaptando, como todo, ¿cierto? Como todo lo que se viene presentando ahorita. Así Sí. mismo como nosotros, que a todos nos tenemos que acostumbrar, si hace mucho calor, si hace mucho frío, que trae y que está trayendo, pues sí, que está trayendo unas condiciones que son Extremas. extremas, pero obligatoriamente nos estamos adaptando. Sí, Más que todo es como la resiliencia que se puede tener sobre las situaciones que están pasando. Por ejemplo, lo del cambio climático también, las plantas se vuelven resilientes a cada uno de los problemas que puedan tener. Entonces es como la resiliencia también. ¿Qué estrategias de adaptación al cambio climático en sistemas agrícolas o agroforestales en Colombia pues, podemos plantear o pueden existir? Una estrategia de adaptación podría ser el uso de abonos orgánicos, ya que este pues disminuye eh, los químicos, pues primero disminuye los químicos en el suelo, segundo pues disminuye también la cantidad de emisiones a la atmósfera y pues de manera natural, sí, estamos consumiendo un alimento porque pues ahorita todo lo que consumimos tiene químicos, todo lo que es la comida, como, no sé, el pollo, la carne, la manzana, la pera, todo viene como con químicos y a veces, muchas veces lo hacen es como para acelerar el crecimiento o la producción. Entonces yo digo que una de las ayudas o estrategias de adaptación puede ser la producción de abonos orgánicos para los diferentes cultivos, ya sea el que requiera pues el tipo de cultivo que se esté realizando. Bueno, entonces quiero pues hablar acerca de esa pregunta. Pues yo investigué que dice algo muy chévere, que es que las medidas políticas relacionadas con la adaptación al cambio climático incluyen esfuerzos para ajustar los sistemas socioeconómicos y ecológicos. Pues en primer lugar, dice que podemos extender y transferir como tecnología. O sea, quiere decir que como brindar apoyo a los agricultores, que son como estrato bajo, para darles como un sistema más seguro acerca de los sistemas agrícolas. También dice que pues se puede la combinación de árboles y cultivos y componentes de producción animal en los sistemas agroforestales puede ser la clave para desarrollar una agricultura sostenible y adaptada al clima a nivel pues de las fincas y los paisajes. Los árboles en el paisajes agrícolas pueden jugar un rol de suma importancia, que es la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático a través de diversificación de la producción y las dietas, reducción de la dependencia de productos externos para suplir los sistemas como las necesidades económicas, tales como la regulación de ciclos de nutrientes y la conservación de suelos y el agua. Muchas gracias, compañera. No sé qué. Bueno, yo también investigué y habla acerca de la renovación de cultivos y siembra de variedades resistentes que atienden directamente al modelo de producción tecnificado. Y por otro lado, prácticas como el manejo de arbences, siembra de curvas de nivel, asociación de cultivos, establecimiento de sistemas agroforestales, como lo acaba de decir la compañera, y siembra de árboles nativos y de uso sombrío, que son estrategias que se responden a la mezcla de conocimientos que poseen los agricultores. También Bueno, es como muy necesario identificar como las opciones de los sistemas agroforestales y pues hacer como unas adaptaciones acerca pues de lo del cambio climático que últimamente se ve pues fuertemente afectando pues muchas partes, pues digámoslo como de Colombia, porque en las partes de que hacen calor también pues está haciendo mucho invierno. bueno, yo quiero complementar algo acerca de una estrategia de adaptación que en Colombia se está dando, que apenas se está empezando a implementar, que es la oportunidad de generar energía sostenible a través de la biomasa. ¿Y qué significa la biomasa? Que es lo que se genera
a través de la materia orgánica de las plantas, son los residuos sí, los residuos de las plantas, de la caña, del café, del tronco, todos los residuos que producen las plantas como abono orgánico para lo que decía la compañera, mm, para, para ir haciendo una evolución o ir disminuyendo todos los químicos que utilizamos. Por ejemplo, con las mismas plantas se genera este insumo. Sí, a mí me parece una estrategia muy buena porque pues he observado que muchas veces pues obviamente los químicos sí ayudan a producir o a mejorar la planta, pero en alguna u otra forma no como el abono orgánico. He observado como una planta que fertilizan con fertilizante químico y otra con abono orgánico y obviamente la apariencia es muy diferente. También de pronto como el crecimiento, la planta crece como más bonita, más viva y no como en su estado natural. También pues podemos encontrar estrategias, como les comentaba ahorita, compañeros, de un mariposario o un apiario, ¿sí? Que es la cría de abejas, las cuales aportan o ayudan de alguna u otra forma a polinizar pues el fruto y acelerar o a mejorar la producción del cultivo. Esa fue una estrategia que de pronto van a implementar en un futuro en una finca que visitamos junto pues con Lilibet en una de nuestras prácticas de ecofisiología y pues me pareció una estrategia muy interesante porque nunca la había como observado de esa manera pues normalmente vemos un mariposario en algún sitio turístico o algo así, pero nunca lo había visto como implementado en un cultivo. Entonces me pareció algo muy interesante. Y pues no sé, también creo yo que, como dice la compañera, que el manejo de arbences también me parece pues algo muy importante en las partes de pronto inclinadas o donde al momento de caer el agua o de llover, ¿sí? En muchos de los casos la tierra se escurre, destapa las raíces de los árboles o de las plantas y pues obviamente genera la muerte del cultivo o una baja producción del cultivo. Entonces también me parece una estrategia muy interesante. Sí, lo que dice la compañera Natalia es verdad. También algo muy interesante que vimos en esa finca fue acerca de que manejaban muchos, pues están haciendo como unos abonos, ¿se acuerda, Natalia? Sí. Lo chévere es que es como prácticamente con cosas, pues, por ejemplo, con la hoja de guadua, pues cosas muy que se pueden encontrar muy fácil y yo creo que debe ser un buen abono. Y yo también digo que ese producto debe quedar, como le digo yo, mejor con ese abono que con un abono que uno compra, digamos, como en un centro cafetero. Bueno, pues yo digo que es como mejor consumir un producto así, porque de igual manera se ve que los químicos ahora que se están utilizando son muy fuertes. Por eso estamos prácticamente pues también afectados de salud. Sí, eso es verdad, compañera. No sé qué más van a decirnos aquí. Y pues también es muy chévere que el sistema agroforestal toma como captura de carbono en la biomasa de los árboles y es una gran potencia para la integración de la agroforestería, ya que es una clave de estrategias locales y nacionales para hacer frentes a los cambios climáticos que se ven ahora en día. Sí, compañeros. Aparte del uso de los abonos orgánicos para el mejoramiento de la producción de cultivos y de alimentos, eh, es bien importante porque el uso de los químicos deteriora la calidad del suelo, eh, quitándole nutrientes, desmejorando el tema de la erosión, como decía la compañera, aparte de utilizar las especies arbóreas que ayudan a tener pues una mejor calidad del suelo, los abonos orgánicos o como lo comentábamos, lo de la biomasa, eso ayuda muchísimo, aparte de conservar la fauna y la flora, como lo es lo de las abejas. Sí, Siendo así, se podría tener como mejor producción agraria o lo que sea, implementando pues varias cosas que sean saludables, por así decirlos, para el medio ambiente y tanto también para las producciones. sí, pues en el caso de los sistemas agroforestales,
También nos comentaba el señor que él alimentaba a los pollos, porque él cría pollos, alimentaba a los pollos con el abono líquido y el abono sólido de, de microorganismos. Entonces yo digo que también no solamente sirve para las especies vegetales, sino también para las especies animales, por lo que observé. Listo, compañeros, ¿algún otro aporte que de pronto tengan o opinión? Entonces vamos a las conclusiones. ¿Leemos uno a cada uno o no sé cómo quieren? Como Bueno, primero. Ah, bueno, hágale, compañera, hágale. se puede evidenciar la importancia de la adaptación biológica para entender de esta forma cómo es el funcionamiento morfológico y fisiológico de las plantas para su respectivo desarrollo, perdón, y supervivencia de un entorno con posibles adversidades, bien sea climáticas, por estrés, suelo, luz, etc. Y así considerando su beneficio propio para soportar estas inconsistencias y seguir con su crecimiento en un entorno cambiante o adverso para generar cambios biológicos tanto para ella misma como para las futuras especies a través de sus organismos. Bueno, es evidente la afectación del cambio climático causando cada vez más alteraciones a nuestro ambiente de manera acelerada y negativa, trayendo consigo la extinción de nuestro planeta en un futuro. Mediante esta tarea se llega a comprender que a simple vista no lo observamos, pero la afectación sobre las plantas va más allá, afectando sus organismos, su reproducción, modificando sus mecanismos de supervivencia, sus hábitats y algunos otros factores relevantes de la vida de una planta para que ésta cumpla con su objetivo, ya sea productivo o forestal. Bueno, la otra dice, el cambio climático presenta diversas condiciones en las que se necesita la adaptación de los seres vivos, siendo la ecofisiología una herramienta de análisis de los mismos que permite reconocer y entender el cambio en las coberturas o zonas de diferentes caracteres. La variedad en la funcionabilidad de los seres vivos presentaría significativamente un factor determinante para continuidad de diferentes formas de vida en el planeta. Entonces, bueno, esas serían las conclusiones como que extraemos del trabajo, ya observando y como evaluando, no solamente en este trabajo, sino en nuestras prácticas, pues las que realizamos, pudimos también no solamente leerlo y escribirlo, sino también vivirlo y observarlo pues desde más cerquita o evaluar como la situación y los ambientes que pudimos observar, porque yo creo que todos hicimos como no sé, hábitats diferentes, climas diferentes, y podemos pues observar que no todos los climas tienen las mismas plantas y no tienen como las mismas características de ambientales. Entonces, pues mi conclusión es esta acerca de este trabajo. Es algún tema muy interesante porque es algo que nos está afectando en estos momentos y pues nos va a seguir afectando si no hacemos algo rápido, de manera que ahorita todo, prácticamente todo lo que hacemos afecta nuestra atmósfera. No, listo, compañeros. Si alguien más tiene algo por aportar o si no, pues podemos dar, yo creo que Por término. finalizada esta presentación. Creo que para todos pues ha sido un tema claro. Lo hemos venido trabajando pues durante todos los trabajos que hemos tenido. Entonces, no, muchas gracias a todos por la participación. Bueno, Espero sí, también vernos muchas pronto. gracias. Muchas Que tengan una gracias. feliz noche. Hasta luego. Es que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Listo, compañera?